Noches. En este momento le estamos dando la bienvenida a la red de internet, live stream, en YouTube. Estamos en vivo transmitiendo estas conferencias. Mañana comenzaremos con 2 en la mañana, 2 en la tarde. El domingo culminaremos esta serie de profecías. Y los que traigan su Biblia, pues ábranla en el capítulo 38 de Ezequiel, porque hasta ayer tenía yo otra introducción para este panorama profético que nos sirve como la base de nuestra teología escatológica para esta serie de conferencias. Pero los últimos acontecimientos en el Medio Oriente, como la orden presidencial de Estados Unidos para bombardear un aeropuerto en la nación de Siria con cerca de 60 misiles Tomahawk. No sé cuántos de ustedes tengan más o menos algún conocimiento de esto. Un misil Tomahawk puede ser disparado desde un buque de guerra o desde un submarino. Tienen una velocidad de 880 kilómetros por hora y alcanzan una longitud de 1.600 kilómetros. El daño destructivo de estos misiles Tomahawk puede ser nuclear o puede ser normal. En este caso no llevaban carga nuclear los 60 Tomahawks que fueron disparados. Son dirigidos por un propulsor, como por un ventilador, y todos ellos traen un sistema de posicionamiento o el famoso GPS en la mera punta que los guía, y estos misiles nunca vuelan arriba de 50, 100 metros sobre el nivel del mar, vuelan a una altura bajísima. O sea, son disparados, bajan y buscan, hagan de cuenta, si se encuentra una montaña, un misil Tomahawk, en lugar de que se estrelle, evade la montaña porque van programados para exactamente a la velocidad y a la distancia que los programaron por computadora pegar en el blanco. Entonces, si enfrenta una montaña, la evaden, la bajan y siguen, hagan de cuenta como si alguien los estuviera guiando. Bueno, realmente lo están guiando por computadora y caen exactamente con un margen de error de 10 centímetros en el blanco para los cuales lo programaron. Ahora, este ataque contra Siria, ¿verdad? Pues ya se veía venir desde hace algún tiempo. Hace algunos años, bueno, más o menos meses, más que años, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, comenzó a usar armas químicas desde hace varios años, pero hace como un año, cuando usó estas armas químicas, el expresidente Barack Obama dictó un decreto y dijo: si el presidente de Siria continúa usando armas químicas, ha cruzado una línea roja en la cual los Estados Unidos van a intervenir. Entonces Assad los usó porque el presidente Assad de Siria está respaldado 100% por Rusia, por China y por Irán. Turquía estaba más o menos apoyando esto, pero ahorita Erdogan, el presidente de Turquía, pues está ya considerando, ¿verdad?, su intervención y está criticando, ¿verdad?, lo que está pasando con las armas químicas, y apoyó lo que hizo el presidente Trump. Entonces, cuando Assad se dio cuenta que Estados Unidos ya no estaba involucrado en el Medio Oriente porque cruzó la línea roja y usó las armas químicas, en ese momento se crecieron, ¿verdad? Y dijeron: bueno, el Medio Oriente es de nosotros. Entonces, ¿qué hizo Putin? Pues invadió Ucrania, está tratando de poner una base naval cerca de Ucrania también y de Crimea, y mandó más de 35,000 soldados a Siria, dizque para pelear contra ISIS, pero para nada, ¿verdad?, sino para defender al presidente Assad. Por lo siguiente, este panorama geopolítico que les estoy compartiendo es muy importante para que todos ustedes podamos ubicarnos y entender el mundo en que estamos viviendo y la alta peligrosidad en la que se encuentra el mundo de acuerdo a la Biblia. Porque no nos importa el escenario que el mundo pueda definir. Oye, pues ¿qué pasa si matan a Trump o qué pasa esto? Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque los profetas hebreos hace 2600 años profetizaron los protagonistas y las naciones que están ahorita en el escenario mundial, y exactamente como la Biblia los describe, así están ahorita enfrente de nosotros. Entonces, el Medio Oriente comenzó a ser invadido por el presidente de Rusia, porque el presidente Putin pues tiene el deseo de revivir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
que se acuerdan ustedes en 1989, cuando el comunismo cayó, pues se dividieron en 15 repúblicas, que son todas las que están alrededor ahorita del Mar Negro, cerca de Rusia o casi con frontera con Rusia y con Europa. Y estas naciones son musulmanas todas, absolutamente todas, menos Ucrania. Esto es muy importante de poder entender. Entonces, manda Putin a 35,000 soldados y comienza a apoyarse por Irán. Irán está sosteniendo al grupo Hezbollah en el Líbano, que es un grupo terrorista que odia a Israel, y al mismo tiempo pasan todas las armas de Irán a Siria, e Irán arma con asesores militares, con municiones y con millones de dólares y petróleo a Assad. Entonces, imagínense ustedes quién va a sacar a un dictador. Nadie en el mundo, ni las Naciones Unidas, ni OTAN, nadie ha hecho nada. Y ahora que hizo esta masacre con estos niños, aparentemente fue la gota que derramó el vaso de agua. Y entonces el presidente Trump dijo, pues vamos a regresar y vamos a enseñarle al mundo que realmente hay otro policía y que vamos a impedir que el Medio Oriente se convierta en un nido de dictadores y se apoderen del petróleo. Desde luego que en todo esto hay intereses económicos. Vivimos un mundo de egoístas y ambiciones donde hay intereses del petróleo, hay intereses económicos. El presidente Trump tiene hoteles millonarios en Rusia, tiene participación Tillerson, el secretario de Estado, en cosas, pozos petroleros, y hay muchos intereses que debajo de la mesa se están moviendo. Pero este bombardero, la pregunta es la siguiente: ¿qué sigue ahorita? ¿Qué sigue ahorita? ¿Cómo va a reaccionar el presidente Putin? El presidente Putin creo que no podría él reaccionar bombardeando a Estados Unidos. Ahorita tienen un escudo invisible de Estados Unidos que lo armó Israel para detectar los misiles, y de cada 5 misiles que puede llegar a Estados Unidos, 3 son interceptados, pero 2 podrían dar en los blancos. Entonces hay muchos factores que pueden estar involucrados ahorita. Otra cosa que es importante, ¿verdad?, es que mientras los misiles estaban cayendo ayer en Siria, el presidente Trump estaba en su casa de campo en Florida cenando con el presidente de China. Y el presidente de China tiene que garantizarle a Estados Unidos que Corea del Norte no va a usar misiles contra Israel o contra Estados Unidos. Entonces tenemos al oriente por este lado y al occidente por este lado. Vamos a ver, en el oriente está la China, está Siria, está Irán, está el Líbano y nada más unidos, y está a punto de entrar Turquía. Y por este lado del occidente está la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico del Norte, que se formó en el 49 para proteger a las naciones europeas de los ataques de los comunistas, y está las Naciones Unidas, que no han hecho absolutamente nada. Entonces, ahorita vemos nosotros una conflagración o un choque entre el oriente y el occidente. El oriente están defendiendo a Assad, el occidente, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Europa, quieren derrocar a Assad. Entonces, van a chocar ahí en el Medio Oriente. Y es en el Medio Oriente donde la Biblia profetizó hace más de 2600 años, porque ahí comenzó, en el área de Irak y de Siria, el huerto del Edén. La civilización ahí comenzó. Génesis capítulo 2, versículo 10 al 14, el río Éufrates y el río Tigris, y ahí va a terminar la civilización. Entonces es increíble que estemos en el siglo XXI y que precisamente donde el conflicto final va a estallar, ante nuestros ojos y ante nuestros oídos, y los periódicos y los encabezados por la televisión, todo se concentra actualmente en donde, en el área geográfica del Medio Oriente, donde la Biblia dijo que tendrá lugar la tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial no va a venir ahorita, y nosotros, es una buena noticia, no vamos a estar ya aquí. La iglesia desaparece tal vez 1 año, 2 años, 4 años antes que comience los 7 años de la tribulación y de la gran tribulación. La iglesia tiene que desaparecer porque estos 7 años pertenecen a las 70 semanas de Daniel 9 del 24 al 27, que son precisamente las profecías del juicio de Dios contra Israel, no contra la iglesia. A nosotros no nos ha puesto Dios para la ira. Romanos 8:9, 1 Tesalonicenses 1:9, etcétera, etcétera. Entonces, la iglesia tiene que salir para que pueda el anticristo manifestarse.
según de Tesalonicenses capítulo 2 del 2 al 4. Entonces, estos son buenas noticias porque estamos a un punto donde Europa está derrumbándose, sucumbiendo, colapsándose económicamente. El Medio Oriente es una olla hirviendo. ¿Qué va a hacer ahorita Putin e Irán? Van a bombardear a Israel. Israel está ahorita en alerta máxima a las 24 horas con los mejores pilotos del mundo que les tienen un miedo tremendo los iraníes y los sirios a los pilotos de Israel. Ya traen los F-21, que son los aviones supersónicos. Nadie los tiene en el mundo más que Israel ahorita. Y está ahorita el Medio Oriente a punto de estallar. Si estalla la guerra, imagínense ustedes lo que va a suceder. Pero no es la tercera guerra mundial. Porque de acuerdo a Apocalipsis 6, versículo 4 en adelante, el cuarto sello, en la guerra que viene, una cuarta parte de la humanidad es muerta. ¿Cuántos millones somos ahorita en el mundo? 7.5 aproximadamente billones de seres humanos. La cuarta parte de la humanidad, estamos hablando de 2 billones de seres humanos que desaparecerían en los primeros bombazos. Y después, en la quinta trompeta, en Apocalipsis capítulo 9, son desatados los 4 ángeles del Apocalipsis junto al río Éufrates y muere una tercera parte de la humanidad. O sea que cuando Cristo venga, 2/3 partes de la humanidad desaparecieron del planeta Tierra. Solo una tercera parte de la humanidad, de acuerdo a Zacarías, va a estar viva cuando Cristo regrese. ¿Qué quiero decir con esto? Escuchen muy bien. Estos 2 billones de personas, ¿dónde se encuentran? Si van a desaparecer la cuarta parte de la humanidad, ¿dónde se encuentran? Porque de acuerdo a la Biblia, los únicos continentes que van a sobrevivir son el Medio Oriente y Europa. Solo el Medio Oriente y Europa son las naciones que cuando Cristo venga van a sobrevivir, porque son las que van a enfrentarse al Armagedón. Estamos hablando que el continente en el cual vivimos tú y yo, el continente americano, tiene aproximadamente como 1 billón de personas desde Alaska hasta la Patagonia, y el continente americano desaparecería completamente, junto con Estados Unidos, porque Estados Unidos está condenado a sucumbir, a colapsarse. Ya no sé qué va a pasar, pero tal vez ahorita, si Putin no bombardea a Estados Unidos, van a despertarse todas las células dormidas de terroristas que hay en Estados Unidos. Va a haber unos ataques tremendos en Estados Unidos terroristas. El Medio Oriente va a comenzar a arder. Tal vez Siria ataque a Israel, Israel conteste el fuego y se arme una de las guerras que Jesucristo habló antes de que vengan los dolores. Y como consecuencia, pues habrá radiación, habrá más contaminación, más pestes, más terremotos, etcétera, etcétera. Y el mundo poco a poco irá acercándose a los dolores de parto antes de que venga el Señor Jesús. En Ezequiel 38, hace 2600 años, damas y caballeros, santos de Dios, apúntalo, hace 2600 años se escribió Ezequiel. Y aquí se profetizan las naciones que formarían que serían los protagonistas finales cuando estas naciones no existían. No existían. Hasta el siglo XX, comenzaron desde 1930, cuando los ingleses derrotan al Imperio Otomano y saca la Liga de Naciones a los ingleses del Medio Oriente y se proclama Israel el 14 de mayo de 1948 como la nación libre, soberana e independiente más grande de toda la historia. Desde ahí comienza el Medio Oriente a ser repartido. 1935, de Persia se le cambia el nombre a Irán. Irán no aparece con el nombre de Irán en la Biblia, aparece con el nombre de Persia. Y así vemos las naciones que se comienzan a conformar el Medio Oriente y a formar el cuadro final, que es el cuadro que se encuentra actualmente en el Medio Oriente. Entonces, en Ezequiel dice: vino palabra a mí de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, tierra de Magog. Los magogitas descendieron de los escitas, y fueron conquistados posteriormente por los godos. Y los godos eran germanos, y estos germanos y los magogitas son los que fundaron el Imperio Romano, precisamente descendiendo todos de Jafet, uno de los hijos de Noé.
Porque cuando el arca descendió en los montes del Ararat, que es en Armenia, casi frontera con Turquía, ahí descendió el arca de Noé. Ahí se fundó el mundo y volvió a renacer la humanidad con 3 hijos, con Sem, Cam y Jafet. Todo esto que es geográfico es importantísimo para ustedes como cristianos, porque es increíble. Ahorita es la oportunidad de nosotros de dar respuestas al mundo, a los científicos, a los astrofísicos, a los historiadores, a sociólogos, arqueólogos, antropólogos. Toda esta información ellos la desconocen completamente. Nada más les decían que vienen del chango y ya, y que el mundo comenzó con una explosión y no saben si los marcianos van a venir o los ovnis, y están en un mundo de tinieblas completamente. Y esta es la época de la iglesia donde el Espíritu Santo va a comenzar a despertar cosas en la Biblia que nos va a entregar a nosotros para que podamos nosotros levantar la bandera de la verdad, los que tememos a Dios, y podamos convertirnos en la luz de México, en la luz de las naciones, en la luz de tu familia, en la luz del mundo, en la luz de tu escuela. Es la oportunidad única que tenemos ahorita de echar mano de la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Entonces, esta zona geográfica de Magog, vemos claramente, ¿verdad?, que aquí se encuentran en esta tierra de Magog las repúblicas de Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tadjikistán, Ucrania. Todas son musulmanas menos Ucrania, y todas se encuentran, como ya vimos, junto al mar Caspio. Entonces, aquí se está profetizando que Gog es, la palabra Gog en el hebreo es una palabra que equivale a zar, o a dictador, o a líder, o a alguien que va al frente de una de grandes ejércitos. Entonces, Gog es un líder que en la tierra de Magog, en la tierra que ahorita se encuentra Rusia, precisamente, Dios está profetizando qué es lo que va a suceder antes de que Cristo venga. Príncipe soberano, versículo 2 de Mesec y Tubal, profetiza contra él. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Y a continuación, en el versículo 5 y 6, pongan mucha atención, y todos ustedes que son estudiosos de la Biblia, arriba de cada palabra que les voy a decir, pongan ustedes el significado de la nación a la cual la Biblia se está refiriendo. Persia, ponle arriba Irán actual, o Irán nada más. O sea, aquí está hablando la Biblia hace 2600 años, que cuando los rusos, los magogitas, vamos a ver más adelante, se vengan para invadir Israel, se está hablando aquí qué naciones son las que van a formar esta coalición, y se nombra en primer lugar a Persia, que en 1935, apúntalo, le cambió el nombre a Irán. Cus y Fud eran los hijos de los cananitas, que son las naciones de Sudán y de Etiopía y Libia, que son naciones que están al norte de África, todas ellas musulmanas. Gomer y todas sus tropas y la casa de Togarma. Gomer y Togarma es Turquía moderna. Entonces vamos haciendo la lista. Rusia se va a unir con Irán, y ante nuestros ojos en el siglo XXI ya son compadres, ya están pero indiscutiblemente unidos, y nadie los va a separar. Lo que le hacen a Irán se lo hacen a Rusia ahorita, y lo que le hacen a Rusia entra a Irán, y si ahorita entra Rusia, entra Irán, porque son completamente unidos en tratados diplomáticos de petróleo, económicos, etcétera, etcétera. Ahora, vemos nosotros que con Rusia y con Irán se va a unir Turquía también, y las naciones del norte de África. Y lo interesante de esto es lo siguiente: si nosotros tenemos un mapa de Israel ahorita, vemos que Israel está rodeado, el primer círculo de naciones de Israel, ¿quiénes son? Árabes, Líbano, Siria, Irán, Jordania, y todas las naciones que se van juntando así como un círculo alrededor de Israel, y todos son árabes. Ya Arabia Saudita está un poco más alejada, pero este círculo es el que sigue después.
O sea que aquí no encontramos, esto es lo interesante, en este grupo de naciones que van a atacar a Israel en estos días, o el próximo mes, o el próximo año, o este año, no son árabes. ¿Por qué? Si son los árabes los que odian a Israel. ¿Por qué vienen, verdad, desde Rusia, Turquía, las naciones de África? Algo va a pasar ahorita con las naciones árabes. Lo más posible es que se cumpla el Salmo 83. El Salmo 83 profetiza que viene un ataque contra Israel, y todas las naciones del Salmo 83 son árabes. Entonces, forzosamente, vuelve otra vez Israel a destruir o a ganar esta batalla. Entonces queda el otro círculo que sigue de Israel, porque a Israel no lo perdona nadie hasta que Cristo regrese, que son guiados por Gog y Magog para atacar. Entonces, de acuerdo a la Biblia, antes de que Cristo venga, los que van a gobernar el mundo son los musulmanes. 5 millones de refugiados han huido de Siria. Toma nota, 5 millones de refugiados cuando comenzó la guerra civil en Siria han salido de Siria. Han muerto más de 500,000 de personas en estos últimos años en la guerra civil de Siria. Estos 5 millones de refugiados han causado un problema gravísimo, principalmente a Europa, al grado que hasta Angela Merkel, la primera ministra de Alemania, estuvo a punto de perder su puesto de primera ministro, porque ella, su abuelo y su padre eran pastores de la primer ministro de Alemania, de Merkel. En la revista Times salió todo su testimonio, y su padre era pastor, ¿verdad? Calvinista y luterano, etcétera, etcétera. Y es una mujer que tiene principios bastante éticos y morales. Entonces ella quiso abrir Alemania a los musulmanes, y fue precisamente la razón por la cual Inglaterra se salió. Bueno, el próximo año ya se acaba completamente de salir, y todavía está por verse si realmente se va a salir el famoso Brexit, en el que Inglaterra le dice a la Unión Europea: ahí nos vemos, ustedes están cobrándonos demasiados impuestos, nos están imponiendo que recibamos a musulmanes y que recibamos a refugiados, y queremos ya tener nuestra propia moneda, la libre esterlina, que tenemos que tener nuestro propio gobierno. Y le dicen a la Unión Europea: no nos metemos con ustedes. Pero había tratados entre Alemania y entre Inglaterra, comerciales de exportación e importación, donde era importantísimo que se mantuvieran. Al retirarse Inglaterra de Alemania, se quedan en medio los tratados de importación y exportación, y va a tardar 2 a 5 años en que se puedan volver otra vez a reformar, o que se puedan volver otra vez a formar estos tratados o convenios comerciales que son gravísimos para la economía de Inglaterra. Entonces, Europa comienza a ser invadida por musulmanes, y se calcula, escuchen esto, las estadísticas: de cada europeo que nacen 8 musulmanes. Los europeos ya no quieren tener hijos. Es una nación de gente de la tercera edad. Ya no quieren tener hijos. Tú vas a Europa, ve a Inglaterra, Francia, si ves niños son de turistas. Me acuerdo cuando mi esposo y yo fuimos hace algunos años con muchos de ustedes a Israel. De regreso pasamos a conocer el Big Ben y el reloj ese famoso de Londres. Y por todos lados le decía a mi esposo: ¿no te has fijado que no hay nadie con su carrito, con niños? Así, tú todavía vas aquí los ves en la bicicleta, hasta 5 paisanos arriba de una bicicleta. Va el paisano con la bicicleta, la señora, el niño, y hasta el gato y el perro lo traen colgado del cuello, ¿no? Y en Estados Unidos también todavía ves muchas americanas traen una de 8 años, de 5, de 3, y hasta el bebito ahí. Y todavía nos estamos reproduciendo, pero en Europa ya no se reproducen. ¿Qué significa esto? De acuerdo a estas estadísticas, en 10 años Europa es un continente musulmán. Y lo más interesante de esto, y hablaré mañana en la tarde, es que el anticristo surge, ¿de dónde creen? El anticristo surge de la región geográfica de Siria e Irak. Al anticristo se le llama en Isaías capítulo 10 el asirio. Entonces, para que pueda ser aceptado el anticristo, ¿verdad?, y gobernar 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, es porque Europa va a necesitar hacer un tratado con el Medio Oriente para garantizarles el petróleo.
Hoy en la mañana que me mandaron un correo, me decía un hermano de Costa Rica, me preguntó y me dice, oye, por ejemplo, ahorita Putin, si quiere bombardear a Estados Unidos, ¿Europa no lo ayudaría? Y le digo, mira, vamos a ver este escenario. El 65% del gas en Europa viene de Rusia. Rusia tiene la gasera más grande del mundo. Entonces, si comienzan ahorita a hacer panchos Alemania y Francia, Inglaterra, para ayudar, porque Trump hizo un llamado ayer por la CNN y por Fox News de que se unieran la mayor parte de naciones a Estados Unidos para acabar con la dictadura de Bashar al-Assad, el presidente de Siria. Y si comienzan a revolverse los garbanzos, ¿verdad?, en Europa, y comienzan a tratar de hacer esta coalición, lo único que tiene que hacer Putin es cerrarles la llave del gas. O sea, ¿por qué creen que cuando Putin invadió Ucrania nadie hizo nada? La OTAN no se metió. Atravesaron la frontera con Rusia, entraron a Ucrania, pusieron soldados, pasó un avión comercial y lo derribaron con 250 pasajeros. Y nadie chistó en el mundo. Alberto Einstein dijo hace muchos años, el mundo no se encuentra por los malos, el mundo no está como está por los malos, sino porque los buenos no quieren hacer nada. Y es el punto en que estamos ahorita, en el que hay una hipocresía impresionante de las naciones. Y nadie quiere intervenir y nadie quiere meterse. Y puede estar este hombre matando y masacrando con gas y aquí y en Sudamérica, dictaduras y todo, y nadie dice nada. Y el pueblo sufre y sufre y sufre. Nadie quiere meterse con nadie. Qué increíble mundo estamos viviendo, donde ya cada quien hace lo que le da la gana, donde no hay Naciones Unidas, ni que OTAN, ni que nada absolutamente. Todas estas organizaciones no han servido para nada más que para poder realmente convertir el mundo en el gallinero en el que el mundo se encuentra. Ahora, muy bien, estas naciones que estamos viendo en Ezequiel, que son todas musulmanas, descendientes de Cam, el tercer hijo de Noé, cuando fundaron en los montes Ararat y reformaron el mundo, los jafetitas formaron Europa. Todos los hijos de Jafet son los anglosajones. Todos los hijos de Sem, que se llaman semitas, fundaron el Asia Menor y el Medio Oriente. Esto es interesante porque hace mucho viene circulando una frase antisemita, que cualquier persona que sea o que ataque a Israel se le llama antisemita o antisemitismo cuando se persigue a los judíos. Sin embargo, los árabes son semitas. O sea, son semitas todos los que poblan el Medio Oriente, pero se le está adjudicando el nombre nada más a los judíos, por ignorancia nada más. Es como la religión. A los cristianos se nos llama religiosos y no somos religiosos. El cristianismo no es una religión. Porque el mundo lo considera y clasifica el cristianismo como una religión de las miles de religiones que hay, porque no entienden qué es una religión y qué es el cristianismo. El cristianismo es una religión, es una relación viva, personal, orgánica con alguien que vive, que se llama Jesucristo. Tú puedes ser religioso y irte al infierno, puedes ser católico, protestante, bautista, remojado, alcocado, musulmán, mormón, ciencia cristiana, dime, testigo de Jehová, dime la religión que tú quieras. Jesús no vino a traer otra religión más, nos vino a traer la vida eterna. Pero el mundo no entiende esto, así como no entienden lo de los semitas y antisemitismo, no entiende el mundo nada, ni lo que está pasando. Estoy viendo todos los comentarios ahorita del Medio Oriente, son tantas barbaridades, porque no entienden el trasfondo que existe desde Abraham y desde Isaac e Ismael, que son los dos descendientes de Abraham que fundaron los árabes y los judíos. Los árabes y los judíos son primos hermanos, con un odio de hace casi 5.500 años. Increíble. Estas naciones musulmanas, guiadas por Rusia, dice el versículo 8, profetizado hace 2.600 años, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada y recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Aquí ya no hay ninguna duda de que esta coalición de naciones musulmanas se vienen contra la nación de Israel, a los montes de Israel.
que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y ellos moran confiadamente. Esto es importante. Esta invasión futura de Rusia, Irán, Turquía y las naciones del norte de África musulmanas contra Israel, que ya ahorita se están uniendo al mismo club, ya son del club estas naciones. Libia pues quedó, cuando mataron a Muammar Gaddafi, quedó abandonada completamente. Ahorita Libia es un pandemonium, no hay gobierno, no hay nadie, y cuando hay un vacío alguien lo tiene que ocupar. ¿Y quién está ocupando ahorita el vacío de Libia? ISIS. Entonces ahorita las naciones de Marruecos, ISIS, estas naciones, Etiopía, Sudán, son naciones que odian a los cristianos y son musulmanes radicales. No todos los musulmanes son iguales. Entonces no estamos hablando más de los musulmanes que viven realmente lo que ellos creen, el Islam de paz. Hay el radicalismo, como también los judíos creen que los cristianos somos católicos. ¿Por qué? Porque el Vaticano mandó matar a más de 500,000 de personas en la Inquisición y mandó matar a los musulmanes con los cruzados en Israel. Dicen, ¿cómo es posible? Un día tuve un debate con un musulmán. Me dicen, ¿de qué nos critican ustedes a nosotros? Si ustedes los cristianos han mandado matar también a miles de personas. Le dije, espérame tantito, nosotros no somos católicos, somos cristianos. Y lo que hizo el catolicismo lo hizo en el nombre del Dios de ellos, no el Dios de la Biblia. Porque si hubieran tenido la Biblia no lo hubieran hecho. Pero la historia nos enseña que el que no conoce la historia vuelve a repetir los errores de la historia. Y está condenado a repetir la historia por ignorancia de lo que existe realmente detrás de cada cosa que ha sucedido y de cada evento en el mundo de la historia y de la geopolítica que estamos actualmente analizando. Entonces, este ataque viene cuando Israel mora en paz, moran confiadamente. Veamos otro versículo. En el versículo 12 dice que vienen estas naciones para arrebatar despojos, para tomar botín, poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, sobre el pueblo recogido de entre las naciones. Escuchen esto. Esto fue profetizado hace 2600 años. Y para que esto se cumpliera, ¿qué necesitaba cumplirse? Que Israel regresara a su tierra. Si Israel en el 1948 no regresa después de 2000 años de vivir en exilio en todas las naciones del mundo, esto no se hubiera podido cumplir. Qué increíble, las evidencias históricas. ¿Quieres una prueba de que Dios existe? La historia demuestra que Dios existe. La misma historia de las profecías cumplidas nos muestran que hay un ser sobrenatural detrás que pone en orden la historia desde el principio hasta el fin. Pues qué increíble, ¿verdad? Que Israel, cuando llega en el 48, comienza la cuenta regresiva. Comienza la cuenta regresiva del reloj profético de Dios. Y del 48 a nuestros días, ¿verdad? Estamos precisamente en estos días, en estos años, tal vez. Esta es una opinión muy particular, ¿verdad? Yo no creo que pasemos del 25, desde 2025. Esto es mi sentir y no cené pizza anoche. De acuerdo a las condiciones geopolíticas en que se encuentran ahorita, no creo que pasen ya más de 5 o 10 años sin que Jesucristo venga con nosotros a establecer el reino en esta tierra otra vez. El mundo está a punto de ser reventado, ¿verdad? Es una olla hirviendo. Dice el versículo 12, el pueblo recogido de entre las naciones, se está profetizando que iban a regresar, que se hace de ganado, que mora en la parte central de la tierra. Otra vez suelo repetir, que moran confiadamente. Ahora bien, desde 1948, que Israel regresó a su tierra, ¿han tenido paz? Al otro día fue nombrado David Ben Gurión primer ministro de Israel, y al otro día, el 15 de mayo, 4 naciones árabes los atacaron. Hubo casi más de 5 o 10 mil muertos. Después viene la guerra del 1967, la famosa guerra de junio de los 6 días, que la aviación, 4 pilotos israelíes destruyen
los aeropuertos de 6 naciones árabes en 2 días, y en 6 días Israel acaba con 6 naciones árabes milagrosamente. Estamos hablando de 20 millones de árabes en una proporción en la ley de las probabilidades contra aproximadamente 10,000 judíos. Y para que podamos tener una idea, aquí somos ahorita pues cerca como 1,000 personas, 1,500 personas. ¿Qué les parecería que nos rodeara un ejército de 500,000 de soldados ahorita que rodearan aquí todo esto? Y aquí tuviéramos nada más 25 rifles. Dentro de la ley de las probabilidades, ustedes son matemáticos, ¿qué probabilidad tendríamos de salir vivos? Bueno, son las mismas probabilidades que Israel tuvo en 1967. Lee los libros de la milicia y sobre todo el general Schwarzkopf, que fue el comandante de la guerra del Golfo Pérsico, graduado de West Point, que durante toda su época, este general dijo lo siguiente: he estudiado las guerras de las falanges de los espartanos y de los griegos, de Napoleón Bonaparte, de Aníbal, de Atila contra Roma. Bueno, un experto en guerras y en las estrategias de las guerras. Nunca, dijo el general Schwarzkopf, que fue el líder en 1990-91 en la guerra del Golfo Pérsico, nunca he visto una guerra en la que haya sucedido lo que pasó del 1 al 6 de junio de 1967 en Israel. ¿Cómo es posible que hayan salido vivos? Resulta que un sargento escucha un mensaje de un tanque iraquí, se suben a los aviones a las 4:30 de la mañana, 4 pilotos judíos, y bombardean en la península del Sinaí, Jordania, Siria, todos los aeropuertos. Y el 6.º día se encontraban los judíos casi en la península del Sinaí, conquistando Egipto. Agarraron las colinas del Golán, la franja de Gaza que habita los palestinos, el banco y reconquistaron por primera vez Jerusalén, la parte del muro. Y el general Moshe Dayan, que fue el director de esta operación bélica, fue el que dijo al entrar a Jerusalén: hemos cumplido ya las profecías bíblicas, el Señor no tarda en venir, nuestro Mesías. Entonces, desde que Israel llega en el 48, han sido milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, porque el libro de Amós, versículos 12 y 13, así termina el libro de Amós, la Biblia dice: nunca más serán desarrancados de la tierra que yo les di. El hecho de que esta nación permanezca en este lugar geográfico, rodeada de 20 millones de enemigos que no han podido echarlos al Mediterráneo, es otra más de las grandes evidencias que solo Dios puede estar con Israel. Nada más. Sí, aplauden al Señor si quieren, ¿verdad? Pero aquí dice que cuando venga esta invasión van a vivir en paz. Aquí nos enfrentamos con un problema. ¿Cuándo va Israel a tener paz? Y el único momento en la Biblia que se profetiza que Israel va a tener paz es cuando comience los 7 años de la tribulación, que nosotros ya no estamos aquí. Yo no sé si tú vas a estar aquí, pero yo no voy a estar aquí ya. Y el anticristo firme un convenio, bueno, más bien confirme, dice Daniel 9, 24 al 27, va a confirmar un pacto de paz entre judíos y entre los árabes, para garantizarles a los judíos que durante 7 años nadie los puede tocar. El anticristo, a los 3 años y medio, Mateo 24, capítulo 12 en adelante, Jesús dijo: cuando veáis la abominación desoladora, que es el anticristo, cuando veáis la abominación desoladora, huyan a los montes y a Judea, porque vendrá tiempo de gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio de la humanidad. Entonces, el único tiempo es cuando el anticristo firme el tratado de paz. ¿Qué significa esto? Que tal vez antes ya va a atacar Israel a Rusia, Irán, Turquía y las naciones de África a Israel, y cuando venga esta invasión, Israel tiene que estar bajo el anticristo, porque eso le explica Daniel 11, 40 al 45. Las naciones que cuando entre el anticristo a Israel va a conquistar. Nos brincamos rápidamente al capítulo 39 y aquí encontramos algo mucho más interesante. Dice el capítulo 39, versículo 12, que al acabar esta guerra, 39:12 de Ezequiel, escuchen esto: al acabar la guerra,
la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Esta guerra y esta invasión de Rusia con Irán y con las naciones que lo van a acompañar contra Israel va a llegar a tal grado que 7 meses van a tardar en enterrar los cadáveres de todos los que van a quedar ahí tirados. Pero más interesante, dice la Biblia en el versículo 14, y tomarán hombres a jornal que vayan por el país. O sea, en ese tiempo, después de la guerra, va a haber muchos viajeros que pasen por Israel para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Y pasarán los que irán por el país, o sea, los viajeros, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Qué interesante que hace 2600 años, damas y caballeros, se profetizara que esta guerra va a ser de carácter radioactivo. Van a tardar, fíjense nada más, van a tardar 7 meses en limpiar, y cuando alguien pase y vea un cadáver por la radiación, pondrán una banderita para que sepan, cuidado, aquí hay radiación. Qué increíble que esto ha sido escrito con tantos años de anticipación. Y al acabar el capítulo 39, dice la Biblia que después de esta guerra, Israel reconocerá a Jesucristo como el Mesías. Y terminará completamente todo lo que Dios había profetizado con la nación de Israel. Ahora bien, la base de las profecías bíblicas, o sea, el fundamento de las profecías bíblicas, se encuentra en el libro de Daniel. Cualquier persona que trate de enseñar Ezequiel o Apocalipsis sin entender las profecías de Daniel va a comenzar a hablar tonterías realmente, porque yo he escuchado, ¿verdad?, que el símbolo del águila es Estados Unidos ahorita, y el símbolo del oso es Rusia, y entonces aquí está apareciendo un oso en el capítulo 7 de Daniel y va a ser Rusia, etcétera, etcétera, sin entender el fundamento de la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. En el capítulo 2 de Daniel, y se los digo brevemente, hay un sueño del rey donde ve una estatua inmensa con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro, y los dedos de los pies mezclados entre el hierro y el barro. Entonces Nabucodonosor le mandó a hablar a Walter Mercado, y le mandó a hablar a los astrólogos, y le mandó a hablar a los brujos, y le mandó a hablar, ¿verdad?, a Chris Angel y a todos los que andan por allá adivinando las cosas en el mundo. Y cuando nadie le pudo interpretar el sueño, pues los mandó matar. Entonces Daniel, que era uno de los miembros más cercanos y siervos del rey Nabucodonosor en Babilonia, le pidió al rey que le diera oportunidad de interpretar el sueño. Entonces Dios le concede a Daniel interpretar el sueño, y dice el capítulo 2, versículo 19 de Daniel, que el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces Daniel se acerca con Nabucodonosor y le dice a Nabucodonosor: escuchen esto, esta interpretación de Daniel es la profecía más grande que existe en la Biblia. Es la línea que corre desde hace 2600 años hasta la segunda venida de Cristo, y Daniel profetiza todos los imperios desde hace 2600 años hasta la venida de Cristo que han surgido en la historia en el orden cronológico en que Daniel los pone, para que sepamos nosotros que Estados Unidos, ni Rusia, ni Inglaterra, ni nadie antes que Cristo regresara iba a gobernar el mundo, siendo el anticristo en Europa y el Medio Oriente. Entonces le dice Daniel al rey: tú eres la cabeza de oro, Babilonia. Después vendrá otro imperio que son, de acuerdo a la historia, los medos y los persas, que derrotaron a los babilonios.
Después vemos que en la historia le dice a Daniel que son los brazos de plata, los medos y los persas, y le dice a Daniel, y después de los medos viene otro rey con cuerpo de leopardo y con alas de águila. Y está hablando del imperio griego, Alejandro el Magno, que a los 21 años, su padre Filipo lo nombra jefe comandante del ejército, y en menos de 10 años, Alejandro el Magno conquista el norte de África, casi todo el Medio Oriente, parte de Europa, y se muere a los 33 años en lo que es ahorita Irak, que en la Biblia es Babilonia. Entonces, después de Grecia, ¿quién siguió? Las piernas, el imperio romano. A los griegos, ¿verdad? Los griegos le heredaron a Roma la cultura helénica, el idioma griego, y cuando Cristo vino, pues la mayoría hablaban arameo y griego. Entonces, las dos piernas representan al imperio romano. ¿Por qué las dos piernas? Porque el imperio romano fue dividido en Constantinopla y en Alejandría. Se dividió en dos. Y entonces el imperio romano, escuchen esto, desde hace 2000 años hasta el siglo XX, ningún imperio se volvió a levantar. Trataron los otomanos de levantarse, los ingleses querían conquistar, vino la Primera Guerra Mundial, los sacaron de Europa, las Naciones Unidas, la Liga de Naciones nombra a Israel que regresen a su tierra, y en 1945, la Segunda Guerra Mundial la ganan los Estados Unidos de Norteamérica, junto con Rusia y con Inglaterra. Entonces, de 1945 a 1952, Estados Unidos se levanta en el mundo como la nación con la supremacía política, económica y militar más grande del siglo XX. Pero en 1952 se levanta la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, compitiendo contra Estados Unidos. Entonces, de 1952 a 1989, apúntalo, del 52 al 89, vino un periodo que se llamó la Guerra Fría. ¿Por qué fría? Porque fueron puras, te voy a pegar, no me vas a pegar. Te voy a mandar misiles, no me vas a mandar misiles. O sea, entre Rusia y Estados Unidos hubo una guerra en la que no hubo armas ni intervención militar, más que en 1961-62, cuando Nikita Khrushchev manda misiles a Cuba y Castro le da permiso. El presidente John Kennedy en aquel tiempo de Estados Unidos mandan satélites, ya los satélites estaban en operación, retratan a los misiles soviéticos ahí en Cuba, y el presidente Kennedy le dice a Nikita Khrushchev, te sacas los misiles o ahora sí una tercera guerra mundial. Y Nikita Khrushchev, ¿verdad? Tuvo bastante temor, vio que Kennedy estaba decidido. Como ahorita muchos están viendo que Trump está decidido, creo que la única cosa bueno que ha hecho desde que entró presidente, ¿verdad? No vamos a ver ahorita más que eso. Y se van los rusos y se salva el mundo de la Tercera Guerra Mundial. Y en el 89 cae el comunismo. Mikhail Gorbachev va al Vaticano con Juan Pablo II, y desde el Vaticano Mikhail Gorbachev le dice al mundo, hemos fracasado, el sistema comunista es un fracaso, no sirve para nada, tenemos 10 años en la miseria, teníamos desde el 80 con un front nada más, con un maquillaje, pero estamos muriendo de hambre, y por dos razones, dijo Mikhail Gorbachev: porque sacamos a Dios de Rusia y nos aislamos del mundo capitalista. De acuerdo a Gorbachev, en su libro de la perestroika, la nueva política de Rusia era porque sacaron a Dios y porque se habían aislado del mundo capitalista. Entonces, del 89 al año 2000 surge Putin, y Putin ya entra a Rusia con los sueños de volver a levantar el oso ruso, ¿verdad? Y de tratar de hacer lo que está haciendo ahorita, porque ellos sueñan que Rusia tiene que conquistar el mundo. Pero al mismo tiempo que Rusia, se levanta ISIS, antes Al Qaeda, que son todos los excomandantes de Hussein que pelearon en la guerra del Golfo Pérsico. E ISIS y los musulmanes tienen el mismo sueño. Vean ustedes aquí, el Islam y los rusos, los dos quieren conquistar el mundo. El Islam quiere conquistar el Medio Oriente a través del califato, volver otra vez a lo que los otomanos en el 1923 fueron derrotados por los ingleses, volver a establecer otra vez el califato. Y los rusos quieren volver a despertar a Rusia otra vez y hacerla el poder que tenía antes de que cayera el muro de Berlín en 1989. Entonces hay un conflicto ahorita porque Rusia no quiere a ISIS. ISIS está queriendo derrocar a Assad. Los rebeldes
están luchando en contra de Assad, y ahorita el conflicto se junta en el Medio Oriente con los kurdos, Hezbollah, los de ISIS, los rebeldes, los rusos y la intervención americana. Imagínense todo esto en una olla, en un mole poblano. Juntando todos estos ingredientes, en una olla express, dices, esto tiene que explotar. Eso tiene que llegar a un fin finalmente, y es precisamente al lugar donde la Biblia profetizó. ¿Qué quiero decirles con esto para terminar? Que la última confederación política, que son los 10 dedos del estatua de Nabucodonosor, van a surgir 5 países del Medio Oriente y 5 países de Europa, porque el Imperio Romano se dividió entre Europa y el Medio Oriente, entre Constantinopla y Alejandría. Se van a unir 5 naciones de Europa con 5 naciones del Medio Oriente para hacer una confederación política de 10 naciones. Escuchen esto, por favor, no hagan caso de nadie. El príncipe de España se parece al anticristo. Obama tiene cara del anticristo. A lo mejor Trump es el anticristo. Nunca nadie podrá saber quién es el anticristo, ni si ya está en el mundo, aunque yo creo que ya está en el mundo el anticristo, pero no podemos especular hasta, métetelo y grábatelo esta noche, hasta que oigamos en la televisión que se juntan 5 naciones de Europa para hacer un pacto con 5 naciones del Medio Oriente, y se unen los europeos para que el Medio Oriente les garantice el petróleo y para que haya paz por un tiempo. Hasta ese momento, cuando estas naciones y confederación se unan, de ahí, de estas 10 naciones, Daniel capítulo 7, surge el anticristo, el cuerno pequeño. De ahí nunca va a surgir antes. Así que nadie sabe más que hasta que estas naciones se junten que el anticristo ya está gobernando. Y va a salir, ¿verdad?, de la región, repito, de Siria y de Irak, que era la antigua Mesopotamia. Y ahora, con lo que está pasando con los misiles ahorita, con los Tomahawk, lo único que sabemos es lo siguiente: Estados Unidos no va a ganar. Ahorita se van a despertar las células de los musulmanes radicales en Estados Unidos. Me imagino que va a haber ataques terroristas contra Estados Unidos. A lo mejor Corea del Norte cumple sus amenazas, y este tonto, ¿verdad?, loco, psicópata de Jong, líder de Corea del Norte, manda los misiles a Israel, provoca una guerra, etcétera, etcétera. Pero Rusia, Irán y Siria e Irak van a permanecer tal como están hasta que Cristo venga. Entonces, ¿cómo va a desaparecer Estados Unidos? Hay otra opción: que nos vayamos en el arrebatamiento. Y al desaparecer millones de Estados Unidos, que es donde más cristianos hay, hay muchos senadores, políticos cristianos, venga un debilitamiento económico en Estados Unidos que convulsione y derrumbe la economía americana, y queden en segundo o tercer nivel, porque de acuerdo a la Biblia tiene que surgir Europa y el Medio Oriente gobernados por el anticristo. Entonces, no sé cuánto va a durar esta victoria, ¿verdad? Cuánto va a pasar. A lo mejor matan a Trump, a lo mejor surge una cosa, a lo mejor el vicepresidente Pence lo ponen a él. No sabemos qué es lo único que va a pasar. Lo único que sabemos es, ¿verdad?, que esto no puede durar más. Y mientras dura, oremos y velemos todos nosotros, porque nos encontramos en la última generación. Se los digo con todo mi corazón. Es tiempo de vivir de rodillas, de tomar en serio a Dios. La vida no es un juego. Hace 2000 años un hombre abrió sus manos en una cruz para decirnos que nos amaba, el Hijo de Dios. Y de tal manera Dios nos ama que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo muere en nuestro lugar, despreciado y desechado desde que nació en el mundo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de Él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Mas Él herido fue por nosotros, molido por nuestros pecados, para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que vive por los siglos de los siglos, el Rey de gloria, que se llama Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra profética.
Porque los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán. No somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz, Señor. No tenemos por qué vivir confundidos, ni tampoco desorientados, porque todos somos hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Velemos y seamos sobrios. Los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para la ira, ni para atravesar la tribulación, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edifiquémonos unos a otros, así como lo hemos hecho esta noche, porque el Rey de Gloria viene con las nubes, los cielos se abrirán y el mundo verá la señal del Hijo de Dios, que ya no viene como un cordero, ya no viene a morir en una cruz, viene como el león de la tribu de Judá, a juzgar a los vivos y a los muertos, a establecer su reino y decirles a todos los que le seguimos: vengan benditos de mi Padre, entren al reino preparado desde antes de la fundación del mundo para todos ustedes que han sido fieles hasta la muerte. En el nombre de Jesús. Amén.